Hoy vamos a descubrir la conexión que tiene la relación con nuestros padres, con la relación con nuestras parejas, las personas que atraemos o relaciones incluso en el trabajo, que vamos a ver una dinámica, un dolor que se está repitiendo. Nuestra mente no se da cuenta y cree que es un problema individual que no tiene nada que ver, lo que está pasando con nuestros compañeros en el trabajo, que no tiene nada que ver lo que está pasando con las personas que atraemos. Cada una es diferente y el problema lo tiene la otra persona. Pero si estamos muy abiertos, si somos honestos, vamos a descubrir que siempre estamos viendo el mismo dolor, el mismo problema, una sensación de insuficiencia, de carencia, donde se reproducen esas heridas de abandono, de rechazo, traición, y está totalmente vinculado con nuestra infancia, con la relación con nuestros padres. Y lo que quiero que descubras aquí sobre todo es que te des cuenta que el problema no fueron ni las relaciones ni tus padres. Todos son proyecciones de tu mente que están reproduciendo el dolor. Y lo único que tenemos que hacer es poder dejar ir esa sensación que está en nuestro cuerpo, dejar ir esa emoción. Y en el momento que dejamos ir la emoción, cambia nuestra percepción y por lo tanto la de nuestros padres, la historia que nos contamos, donde crecimos con esa identidad de insuficiencia porque nuestros padres no nos quisieron, no nos amaron, nos abandonaron y todas esas heridas, para dejar de traer situaciones, personas o relaciones de pareja donde vamos a reproducir ese dolor porque lo hemos disuelto, hemos cambiado nuestra percepción. Así que vamos a profundizar primero en cómo esa relación con nuestros padres, el significado que le dimos a ciertas situaciones, determinan esa percepción que es la que hoy está todavía operando en tu mente y por lo tanto atrayendo las mismas situaciones, para que comprendas una vez más por qué atrae el mismo tipo de personas, el mismo tipo de relaciones, y es la percepción. ¿Qué significa esto de la percepción? Vale, principalmente todos creemos que tenemos la misma realidad, que la realidad es objetiva, todos estamos viviendo la misma. Pero si nos abrimos un poco con honestidad, con observación, rápidamente nos daremos cuenta de por qué discutimos. ¿Por qué discutimos? Si yo veo A, si yo veo lo mismo que tú, ¿por qué tú me estás discutiendo lo que yo veo? ¿No será que la otra persona no está viendo A, sino está viendo B? ¿Y por qué yo veo A? ¿Y por qué ella ve B? Si parece que tenemos los mismos ojos, ¿no? Por la percepción. Porque nosotros cuando crecemos, para poder adaptarnos a este mundo, a través de la supervivencia, ¿no? De nuestro animal, de nuestro intelecto, se combina y empieza a darle significado, a las situaciones que vamos viendo. Una misma situación que refleja a través de nuestros padres, nuestros hermanos la pueden ver totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ellos tienen un karma, un nivel de conciencia al nacer diferente. A lo mejor tu nivel de conciencia, que ya hablaremos del mapa de la conciencia en otro vídeo, está predominado por una emoción que es el miedo. Por lo cual tú vas a colorear tu percepción a través de este miedo. Y eso va a hacer que una situación no la vas a ver realmente como es, sino a través de la percepción del miedo. Y le vas a dar un significado de ese miedo. Por ejemplo, puede ser que en un momento estés tú y tu hermana, o tú y tu hermano, en casa y de repente papá se va o mamá se va, no importa cuál de los dos, y en ese momento, si tu emoción predominante, tu nivel de conciencia es el miedo, vas a reflejar el significado de miedo, de ahora me siento aquí solo, me va a pasar un peligro, y ahí la mente le da el significado, por ejemplo, de he sido abandonado, para seguir reflejando esa emoción que no está dispuesta a soltar, el ego, porque nuestra conciencia todavía no es consciente de la realidad tal cual es, de la presencia. No es consciente de esa emoción, sino de la mente, que le está dando el significado a esa situación de abandono. En ese momento, tu hermano quizás o tu hermana, pues pueda reflejar totalmente lo contrario y diga, ah, pues mira, perfecto, ahora me siento más libre. Y empieza a creer que papá o mamá le quitan la libertad y cuando está sola, se siente en libertad. Y aprende a que tiene que estar sola para estar en libertad. Es que puede ser cualquier significado. O puede decir, mira, pues es el mejor momento para ahora yo aprender a hacer las cosas por mí mismo y aprender, y empieza a buscarse la vida. Entonces crece con una identidad que puede salir hacia adelante, hacia el mundo, mientras que tú, si estás a través de ese miedo, vas a reflejar que luego tus parejas, pues en cualquier momento, si te dejan solo, sientes esa sensación de angustia, de abandono, y se lo reclamas que no te dejen solo, luchas con la persona, en vez de simplemente atender el dolor. Por eso la percepción es la que está imperando en ti a través de una emoción. Y cada persona tiene emociones predominantes diferentes. Hay personas que tienen más ira en su conciencia porque no han estado dispuestas a soltar esa ira y reflejan el significado de injusticia.
Y así cada uno con su nivel de conciencia. Por eso el mundo es un lugar perfecto para poder aprender, ya que hay una oportunidad kármica increíble de ver a través de los diferentes espejos todo lo que me muestran diferentes personas, con la ira, con la pena, y ver qué me están reflejando en mi interior. Y de eso se trata, no de luchar con el de fuera, sino aprender a observar los sentimientos que estoy yo sosteniendo dentro de mi interior. Y los primeros referentes donde vamos a poder reproducir esos sentimientos son con nuestros padres, son las primeras figuras. Por eso ahí voy a empezar ya a crear la identidad que se está gestando a través de los sentimientos que he traído ya en esta vida. Porque el karma es acción-consecuencia. Y no la acción en sí del hacer, sino de la intención que tienes detrás de cada acción. Y en las vidas pasadas ya has dado un registro de esas intenciones. Entonces, en esta vida al nacer, ya naces con un nivel de conciencia predeterminado a través de las intenciones pasadas. Y ese nivel de conciencia necesita que la mente pues lo refleja a través del mundo. Por lo cual, tú naces en el momento idóneo y el lugar perfecto para recrear ese karma individual. Si tú naces con un nivel de conciencia del miedo, pues vas a reflejar situaciones en una familia, en un ambiente donde puedas reflejar ese miedo, ya sea con papá y mamá discutiendo, como era en mi caso, ¿no? Que papá y mamá discutían muchísimo y yo, para poder reflejar ese miedo, pues reflejaba pues el miedo a que en cualquier momento pasara algo a través de esas discusiones, me sintiera abandonado, etc. Y mi hermana, por ejemplo, que estaba con el nivel de conciencia de la ira, percibía injusticia. Me parece injusto que me estés contando los problemas a mi madre, me parece injusto que a lo mejor atiendan más a mi hermano que a mí, injusticia. Y a medida que crecemos, según lo que vamos percibiendo de papá y mamá, vamos creando esa identidad que siempre va a ser carente. Por mucha percepción que pueda haber desde la confianza, siempre va a haber algún tipo de carencia. Porque hay personas que sí, que empiezan a percibir de que tienen que salir hacia adelante, empiezan a construir esa confianza. A lo mejor papá y mamá pues les apoyan todo y tienen un buen karma en ese sentido, pero la identidad, como es una identidad, siempre está separada, siempre se va a sentir carente. Luego, pues claro, pues hay identidades en esa personalidad que muestran al mundo donde reflejan aún mucho más esa insuficiencia. Luego está, a lo mejor te digo, el que tiene la confianza, pero la insuficiencia quizás no la muestra tanto y está más en su sombra. Que resumidamente la sombra es todo lo que niegas. Lo que niegas que no quieres asumir que es parte de tu identidad, porque lo catalogas como negativo. Puede ser ya expresarte, porque dices tú, expresar es negativo porque en un momento no me dejaron expresarme. Entonces todas las personas que se expresen y se permiten mostrarse me van a reflejar esa sombra que he negado en mi interior porque yo he catalogado la expresión como algo negativo. Por ello, a través de nuestros padres vamos a adoptar esas creencias, esos significados que me van a poder permitir construir una realidad donde pueda salir hacia adelante, donde pueda sobrevivir, salir hacia el mundo. Pero el problema es que siempre está sesgada a través de estas emociones que nos producen negatividad y nos impiden pues permitirnos ser libres, y donde más adelante empezamos a relacionarnos, a salir hacia el mundo y tenemos creencias que nos están limitando de un pasado que percibimos de una manera desde la separación, desde una manera errónea, desde la negatividad. Por lo cual, hasta que nosotros no podamos ir hacia ese sentimiento y cambiar el significado que le dimos en ese momento cuando éramos pequeños, que es lo que hacemos en las sesiones de psicoterapia basadas en un curso de milagro, porque la diferencia de un curso de milagro es que primero nos damos cuenta de que no es la causa de nuestros padres, sino la percepción, y que luego por nosotros mismos no podemos. Es decir, tenemos que recurrir a una fuente mucho mayor, ya que si yo te digo, por ejemplo, a ti, de que te des cuenta de que papá, si te abusó, el pobre no lo quería hacer porque era inconsciente, por mucho que yo te lo diga, si fuiste abusada, violada, el dolor sigue estando y no puedes perdonar. Entonces, en las sesiones de un curso de milagro, no perdonamos nosotros, perdonamos la idea equivocada que pusimos sobre nuestros padres y por nosotros mismos no podemos. Necesitamos una fuente de amor donde a través de ese amor es donde podemos ir hacia ese sentimiento y renunciar un momento a ese punto de vista, hacia todo el daño que nos hicieron, y aplicar toda la compasión para cambiar ese significado y ya no ver más ningún verdugo, y así no tener que atraer abusos más en tu vida, en tus nuevas relaciones. Y esto lo podemos aplicar a cualquier herida, a cualquiera. Cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Qué tipo de relaciones estás atrayendo? Si es que siempre ves que alguien no se compromete, si es que ves que alguien siempre pues te termina traicionando, infidelidades, abandono. Y vamos a ir hacia el sentimiento, hacia el pasado, recordando que el pasado no es que haya causado el presente,
vamos al pasado, porque a través del pasado podemos acceder aún más a ese sentimiento dentro de nuestro interior, pero recordar eso, que el pasado es simplemente un reflejo más de ese sentimiento. Por eso podemos también ir al presente y directamente decirme, a ver, ¿qué te pasa? Vale, pues siento que fui engañada. Y, vale, ¿dónde sientes ese engaño? Recuérdalo. Recuerda en ese momento donde fuiste engañada. Permite aperturarte y ver cómo se empieza a manifestar en tu cuerpo la sensación. Y en ese momento es cuando renunciamos al significado de que fui engañado, dejamos de darle valor a la idea de engaño y vamos hacia el sentimiento y empezamos a aplicar la técnica de dejar ir, que es soltar toda resistencia, porque al final todo lo que estamos viviendo, todo conflicto, es una vez más la proyección del sentimiento. Y en el momento que atendemos el sentimiento y lo dejamos ir, esa proyección se disuelve. No vemos lo mismo y por lo tanto, al cambiar la percepción del mundo y como el mundo es una proyección de nuestra mente, el mundo cambia. ¿Por qué no? Por mucho que yo atienda este sentimiento, me van a seguir engañando porque las mujeres son así, porque los hombres son así. No, eso es una idea. Una idea. Y el mundo es un reflejo de nuestras ideas. Para cambiar nuestras ideas tenemos que disolver ese jugo emocional, esa satisfacción interna del sentimiento que está dentro de nuestro interior. Y por eso para mí es fundamental y es milagroso cuando lo hacemos, ir hacia la raíz de ese sentimiento, recordando cómo era nuestra infancia, y empezamos a sentir esa ausencia en un momento que sentimos que nuestros padres nos abandonó, o donde sentimos mucha culpa y creemos que somos merecedores del castigo, por lo cual siempre estamos reflejando una persona que es autoritaria, que nos castiga y nos hace sentir fatal en nuestro trabajo o en la relación también. ¿Por qué? Porque nos sentíamos culpables siempre de los castigos de mamá o de papá. Por lo cual tenemos que ir hacia ese dolor y aplicar el perdón primero a nosotros mismos de que somos culpables o de que el otro es el culpable de mi dolor. Siempre es una proyección. Entonces nadie nos está causando este dolor. No te está causando este dolor tu pareja. No te está causando este dolor tu padre o tu madre. Son reflejos. Y a través de ello accedemos hacia el dolor y lo disolvemos. A través de la técnica de dejar ir y a través del perdón. Perdonar no por lo que me hicieron, sino perdonar la idea que proyecté, el significado, la historia que me conté, para seguir creando una identidad con la cual salgo hacia el mundo y sigo sintiendo esa insuficiencia, esa carencia, esa falta de amor. Porque el amor no es que me lo hayan quitado o no me lo estén dando, es que lo he negado a través de ocultarlo, de poner esta identidad sobre el amor. Porque el amor es un estado donde me siento pleno, donde no hay significado. Pero el crear esta identidad de insuficiencia y negarla a través del significado de que fui abandonado es lo que hace que niegue el amor, y negar el amor es lo que hace que aparezca, por ejemplo, el miedo. Porque el miedo no es algo real, es la ausencia del amor. Se siente como negatividad porque no estamos sintiendo el amor. Es lo mismo que el calor y el frío. El frío no es lo opuesto al calor, es la ausencia cuando ocultamos el calor y se siente como algo negativo, como frío. Así que pasa lo mismo con el amor, que lo hemos negado a través de crear una percepción dualista separada donde mis padres fueron los culpables de todo el dolor que siento. Pero no, fue el significado, fue la percepción, porque no éramos conscientes de la unidad. Por lo cual el amor va a surgir cuando perdonemos, cuando estemos dispuestos a retirar todos los obstáculos que hemos interpuesto entre nosotros y el mundo, entre nosotros y nuestros padres, entre nosotros y nuestras relaciones. Y para ello también tenemos que estar dispuestos a soltar el tener la razón, nuestro punto de vista. ¿Por qué? Porque creemos que si lo soltamos, en la lucha que tenemos con el otro, perderemos. Entonces el otro se saldrá con la suya y yo seré el culpable. Pero es que una vez más el mensaje final es que no hay ninguna culpa. Que no hay ningún culpable, que cada uno está en su película. Y podremos tener compasión cuando primero atendamos la sensación, dejemos de resistirnos, y ahí podremos darnos cuenta también que nuestros padres estaban sintiendo el mismo dolor y estaban viendo a través de ti sus propias sombras que habían creado a través de juzgar a sus padres, que son tus abuelos. Es siempre lo mismo. Por eso la Biblia dice, el pecado, que es la ignorancia de los juicios, se pasará hasta la tercera y cuarta generación. Para poder honrar a tus padres, tendrás que honrarte a ti disolviendo ese dolor.
Y ahí es cuando se disuelve esa culpa que hay y ya no tendrás que seguir reflejándola en el mundo. Y es súper importante ver esto, es súper importante. Me encantaría que después de este vídeo empezaras a tomar conciencia de las diferentes áreas, entre comillas, porque no hay diferentes áreas, sino que es la mente dividiéndose en diferentes áreas. Y por eso me gustaría que pudieras ver esas diferentes áreas y ver qué es lo que te duele, para que puedas ver puntos comunes. En mi caso, por ejemplo, yo en el trabajo veía siempre que al principio como que gustaba lo que hacía, como que era un buen niño, responsable y tal, pero después empezaba a ver malas actitudes, malos comportamientos, no me motivaba a estar ahí, por lo cual ya no me hacía tan responsable y al final me terminaban pues despidiendo. En el fútbol empezaba súper contento, me fichaban, me decían, coño, qué bueno, qué buena actitud, me gusta cómo juega. Y luego empezaban malas actitudes, malos comportamientos, me aparecía el miedo claramente. A través de ese miedo pues empezaba cada vez a fallar, a tener menos actitud, ya veía como no la valorización, el resentimiento y me terminaban pues llevando a la banca hasta diciéndome que me buscara otro equipo. En las relaciones lo mismo, estoy súper enamorado de ti, mucho miedo, el miedo hacía que viera pues comportamientos así que no me gustaran, con desconfianza por mi parte, actuaba yo desde esa desconfianza con el resentimiento, no siento mal por ti. Y empezaba a darme cuenta y decía, pues es que es el mismo patrón, es el mismo patrón. ¿Por qué? Porque es la identidad que he construido de insuficiencia a través de los sentimientos que no he estado dispuesto a ver, ese miedo, esa culpa de creerme que yo soy responsable y como no quiero serme responsable, pues el otro es el culpable. Y como el otro es el culpable, pues entonces ahí alimento esos juicios y aparece la lucha, el resentimiento hasta que la otra persona pues también se cansa y como yo había creado la herida del abandono, pues vale, me abandonan. ¿Me abandonan por qué? Porque yo no quiero sentirme tan culpable de abandonar yo. Así que sé tú el culpable y abandóname. Una locura mental, pero que al final la estamos viviendo cada día todos. Por ello te recomiendo encarecidamente que empieces a observar qué es lo que verdaderamente te duele y qué estás atrayendo, qué suele pasar, esos comportamientos que terminan pasando en esas diferentes áreas como las relaciones con los amigos, el trabajo, para que vayas luego hacia tus padres y digas tú, ¿en qué momento empecé a percibir yo que me abandonaran, por ejemplo, que me traicionaran, me rechazaron? ¿Qué recuerdos tengo? Para ahí ir hacia esa sensación, permitirla y estar dispuesto a entregar al espíritu los pensamientos de ataque. Esto es lo que hacemos en las sesiones. Por eso te digo que si quieres, puedes contactar conmigo y profundizar en tu dolor, porque vas a ver realmente el milagro de todo el peso que llevas cargando en tu historia por no haber estado dispuesto a adentrarte en ese dolor, a perdonar esas ideas de ataque para que cambies la percepción y por lo tanto la identidad con la cual te has mostrado hacia el mundo. Para que te pueda servir, te quiero compartir mi ejemplo a través de las relaciones, de cómo construyendo esa identidad de insuficiencia a través de los sentimientos, pues siempre reflejaba que no era suficiente para la mujer, que la mujer siempre prefería a otro. Ahora hay que darse cuenta de eso, de que como es un reflejo, un espejo, una proyección, ¿quién es el otro? ¿Quién es la mujer? ¿Y por qué prefiere al otro antes que a mí? Y ahí vamos al significado que hemos visto en nuestra infancia con nuestros padres. Y ahí vemos, mamá es la mujer a la cual estoy buscando ese amor, porque como me identifiqué como insuficiencia y creí que mamá no me amaba, por comportamiento donde yo le di ese significado, ya que a lo mejor ella estaba discutiendo con papá, y ahí necesitaba yo ese amor, ya que me sentía carente, ya que me sentía un ser separado, limitado y pequeño, negué el amor, apareció el miedo y le di el significado de abandono. Mamá me está abandonando porque está discutiendo con papá. Porque a veces intentaba coger las cosas y decir, me voy a casa. Vale, no merezco el amor. Soy culpable de esto porque no soy suficiente para mamá. Y encima mamá prefiere a otro porque siempre mamá está pendiente del otro. Porque discute, creo que yo soy culpable de todo esto, pero después lo veo también al día siguiente otra vez que están juntos. Y entonces creo que prefiere más al otro. Y luego el otro es mi enemigo, es mi rival, porque me está quitando el amor de mamá. Y yo voy a ser mejor que él, voy a salvar a mamá. Y esto le pasa a muchísimos hombres, porque no es tu historia personal, esto está dentro del inconsciente colectivo. En esta vida venimos aquí a disolver esos sentimientos y a medida que disolvemos esos sentimientos aparece una serie de patrones que se registran en la conciencia, en el inconsciente colectivo, inconsciente porque no es consciente y colectivo porque es para todos. Y luego uno creyendo que es la realidad y que yo soy víctima y esto solo me pasa a mí. ¿Y qué va? Es que esto le pasa pero a un montón de hombres, mujeres en sus diferentes historias y significados. Pero es muy repetitivo este patrón. Con lo cual tenemos que ir hacia ese pasado y empezar
a perdonar la idea que proyecté a través de nuestros padres, disolver ese sentimiento. Porque si sigo pensando que fui insuficiente para mamá, si sigo pensando que hay otro mejor que yo para mamá, para ese amor, voy a seguir reflejándolo. Y voy a seguir reflejando que la mujer en cualquier momento me deja por otro, o estamos bien pero al final termina yéndose con el otro. Y lo mismo si eres mujer, no importa, siempre quiero compartir ejemplos, pero que te des cuenta de la raíz, sentimientos, la identidad y el significado que le doy a través de mis padres. Y por eso lo repito en mis relaciones, que te des cuenta de ese juego mental y que puedas sumergirte en tu historia. Luego podemos profundizar, te digo, en privado, pero ya con esto, si tú te paras a poder a pensar qué es lo que estoy viviendo, dónde empecé yo a darle ese significado y qué me hace sentir, y estás dispuesto, sobre todo, que es lo más importante, a entregar la idea y permitir el sentimiento, vas a ver el milagro. Que el milagro siempre es el cambio de percepción. El verlo totalmente diferente, algo que veías con miedo, ahora lo ves con amor. Y ahí, pues luego, a través de esa alta frecuencia, esa vibración, has elevado tu nivel de conciencia, pues vas a atraer otra serie de condicionantes. Porque todos los niveles de conciencia son campos atractores, un campo atractor de energía que atrae las condiciones favorables a ese campo de atractor. Quien está en ira, quien alimenta la ira y el significado de que viviste una injusticia a través de tus padres, vas a traer condiciones favorables siempre a las injusticias. Y lo vas a percibir siempre así, cuando otra persona a lo mejor no lo percibe, no tiene nada que ver contigo. Lo vas a traer más porque aumenta las probabilidades de eso que quieres vivir, que es la injusticia, porque no quieres soltar el jugo emocional, la satisfacción, la recompensa que te da el seguir viendo esa injusticia para sentirte como la víctima o el mártir. Y al final tú estás atrayendo lo que tú quieres, lo que tú deseas. Lo que pasa es que no es consciente, porque dices que no quieres, pero por eso hay que ser consciente de lo inconsciente. Por otra parte, también te quiero compartir la importancia de sanar la relación con nuestros padres para sanar la energía masculina y femenina y estar en equilibrio. Porque cuando juzgamos algunas de estas energías que vemos en nuestros padres, como puede ser la energía masculina, y la juzgamos también en nosotros mismos, porque somos uno. Al juzgarla en mí mismo, no tendré esa energía masculina y esto hará que no puedas salir hacia adelante, porque la energía masculina es la que te permite poder salir hacia el mundo, hacia afuera, poder tener esa seguridad, esa confianza, fijar un objetivo, estar en propósito. Lo mismo con la femenina. Si yo la juzgo a través de mi padre o mi madre, porque la energía femenina no tiene que decir que es mamá, puede que sea papá el que tenga mucha energía femenina y la juzgue, entonces yo no me permitiré ir hacia adentro, conectar con mis sentimientos, poder conocerme, poder tener esa intuición. La habré juzgado y lo que haré es siempre intentar salir hacia afuera huyendo, estar en sacrificio. Cada vez los sentimientos, como no los liberes, van a crecer y llega un punto en que te rompes. Te rompes y no solo eso, sino que al final lo que niegas lo ves en otros. Así que atraerás una persona que tenga ese sobreexceso y te incomode. Porque el ser lo que está buscando es la unión. Entonces, si tú estás en demasiado exceso de energía masculina, atraerás una persona que seguramente está en exceso de energía femenina. Al principio te atrae, pero luego lo terminas rechazando. Y lo que te está diciendo la vida es que no lo rechaces, es que lo integres. Si tú vistes, por ejemplo, a papá o a mamá con ese exceso de energía masculina, donde era muy autoritario, si tú juzgas eso, ese comportamiento de autoridad no lo podrás tener en ti. Y al final vas a traer siempre como jefes que son muy autoritarios y que en el momento que te dicen algo, aparece esa culpa, ese sentimiento de esto es lo que me merezco porque esto es lo que viví a través de mis padres, que siempre me estaban culpando, exigiendo y no quiero sentir esto. Entonces te llega llanto, te llega el que te enfades y te llenes de ira porque tengas que proteger ese niño interior herido. Pero al final, una vez más, es de uno mismo. Hay que hacerse responsable. Hay que hacerse responsable. Y esto no quiere decir que tú también tengas que ser igual que ellos, así. Y si tu padre era muy agresivo, por ejemplo, también seas agresivo. No, es que si lo dejas de juzgar, tú no te vas a convertir en agresivo. Tú simplemente vas a sentir la liberación de poder tener esa energía masculina equilibrada. Pero es que justamente cuando lo juzgamos también pasa lo contrario, que nos identificamos con el agresor y al final terminamos con ese odio también, con esa agresividad. Por todo esto es súper importante, familia, empezar a ir hacia adentro y ver la historia que te has contado y sanar la relación con nuestros padres.
El perdón no tiene por qué ser físico, pero también te digo, si tienes rechazo a hacerlo es que todavía no has perdonado. Porque quizás tus padres hayan fallecido, por ejemplo, no importa. Están todos conectados en la conciencia. Tienes la oportunidad de hacer el perdón. Y perdonarlo no es perdonar por lo que hicieron, siempre lo recuerdas. Es perdonar lo que proyectaste. Es acabar con esa disolución, con esa negatividad. Y no va a ser el beneficio para el otro, es para ti. Porque ese resentimiento es un veneno que te está cada vez alimentando más el sufrimiento. Cada vez la carga es mucho mayor. La carga se sintomatiza, empiezan las enfermedades y llevas arrastrando todo ese daño por no estar dispuesto a soltarlo, y siempre puedes soltarlo. Y por todo esto, familia, es súper importante sanar la relación con nuestros padres, para sanar la separación, disolver esa identidad de insuficiencia, liberar esos sentimientos que llevas tanto tiempo arrastrando, que luego terminan sintomatizando con las enfermedades y creemos que es mala suerte, que somos pobres de la vida, víctimas. No, hemos elegido esto y podemos ver todo esto de otra manera. Hay otra manera de ver. Ese es el mensaje que quiero que te lleves hoy. Y si quieres profundizar en tu caso, me puedes hablar al Instagram, que es davidgr_, y ahí te pones en contacto conmigo y profundizamos en tu historia personal para hacer este trabajo y veas el milagro, la liberación que se siente, la paz. Ya no solo porque vayas a poder atraer relaciones increíbles y no tener que reflejar ese abandono, o ya sea porque puedas tener un trabajo mucho mejor, tener un propósito, abundancia, es que lo disuelves todo, porque es el sentimiento lo que está causando la percepción que crea el significado de escasez, abandono y todos los conflictos que estás viviendo. Así que vas a vivir milagros si te animas a hacer este trabajo. Al principio la mente tiene resistencia, sí, es normal, pero ¿hasta qué punto quieres seguir pensando de la misma manera para atraer los mismos resultados? Te animo de corazón, porque lo he vivido y es increíble el peso que se descarga. Así que familia, para mí ya hoy es suficiente este mensaje y agradezco que hayan estado aquí en este vídeo y que Dios les bendiga en su día. Un abrazo.